Pues bueno, nos ponemos aquí frente a lo que el Señor tiene para nosotros con esta oración que le decimos a Él así. Señor, en este momento dispongo mi corazón y mi voluntad para ser oidor y cumplidor de tu palabra en obediencia. Guíame con tu Espíritu Santo para ser transformado a la imagen de tu Hijo. Y decimos, amén. No se trata de un rescate acuático, ni sacar a alguien de un barranco, ni de un túnel, ni de un tren atrapado. No, tampoco se trata de ciencia ficción, ni imaginación de alguien que entretiene con sus historias. Se trata de algo real, donde la vida real está en juego. Es un rescate que se pretende hacer desde la Tierra hasta el espacio. Sí. 3 astronautas, 2 rusos y un americano salvadoreño, salieron de la Tierra en septiembre del 2022 y ahora están varados allá en el espacio. El día 14 de diciembre se detectó una fuga en la nave, en la cápsula con la cual ellos debían regresar acá a la Tierra. Y esto fue por el impacto de un micrometeorito del tamaño de menos de la mitad de una uña que golpeó la cápsula. Y la misión que se suponía solo iba a durar 100 días. Eso continúa, se ha prolongado hasta el día de hoy. Así es que Rusia enviará el 20 de febrero, o sea, ya en unos pocos días, enviará una nueva nave Soyuz a la Estación Espacial Internacional para rescatar a estos que están varados allá en el espacio. Quisiera estar usted en sus trajes espaciales. Y ante este incidente, la agencia espacial rusa, conocida como Roscosmos, consideró que el estado de la cápsula para retornar estaba deteriorada y por eso los astronautas rusos Sergei Prokofiev y Dmitry Petelin y el estadounidense Frank Rubio no pueden regresar. Y ellos decidieron entonces enviar otra nave para traerlos de regreso en una nave Soyuz MS-23. Y ante eso, pues esperamos que las cosas salgan bien, ¿no? Esperemos que no termine en tragedia como en otros intentos, en otras ocasiones, porque imagínense la dimensión de ese rescate. Enviar desde la Tierra una nave para rescatar a astronautas allá en el espacio. Qué tremendo, ¿no? Pero cuando pensamos en lo que significa eso, podemos entender un poco mejor lo que significa que Dios desde el cielo envía su medio para salvar de la tragedia al ser humano. Entonces podemos entender mejor qué hay en el corazón de Dios que se atreve a enviar el medio de rescate para una humanidad que está varada en el pecado, que camina así a la deriva por su vida. Y es de eso que Juan hoy nos quiere llevar, a que veamos qué más tiene el corazón de Dios para hacer semejante, óigalo, proeza. Si nosotros consideramos que es una proeza enviar una nave espacial desde la Tierra para rescatar astronautas, ahora usted puede tener una mejor empatía quizás con Dios para imaginarse hasta dónde es su corazón de Dios y de Padre que manda a su Hijo a rescatar a la humanidad varada en su pecado y que camina a la deriva por la vida. Mis hermanos, veamos qué nos dice Juan ahí en el capítulo 1, versos 9 y verso 10, donde ahora no le queremos perder el rastro a Juan. Es que queremos seguirle la pista, queremos ponernos a su ritmo y para entender lo que va a decir,
en los versículos 9 y 10 con sus dos principios, tenemos que echar un vistazo atrás. ¿Y qué es lo que ha dicho hasta ahora? Y en los versículos del 1 al 5, Juan ha explicado la esencia del verbo, la esencia del Hijo que él llama verbo, y que ese verbo es eternamente existente, y que ese verbo es Dios, y que ese verbo también es creador, y que ese Dios gusta de relacionarse y que no va a escatimar ni lo más difícil para lograr relacionarse con el ser humano. Es que en los versículos del 1 al 5 Juan ha colocado quién es Dios, su esencia, y a partir del versículo 6 hasta el versículo 13, y les recuerdo, vamos a estar en los próximos 15 domingos. Hemos dicho, contando con los que ya hemos predicado, vamos a estar en los primeros 18 versículos de Juan. Porque no podemos ir a la carrera, es que no queremos correr y como decimos, ¿no? De panzazo pasar por Juan, cuando todo lo que tiene en su corazón para compartir de lo que Dios tiene en el suyo. En los versículos del 6 hasta el 13, Juan ya nos ha empezado a decir que ese verbo que es Dios, que es creador, que es plenamente existente desde su eternidad, también él habla de la expresión de ese Dios. Y que ese Dios se expresa al punto que manda a un hombre, a un testigo, a un precursor llamado Juan el Bautista. Lo que vimos el domingo anterior, que Juan el Bautista nos enseña a todos nosotros a poder ver y contemplar nuestro tiempo para que nuestras convicciones sean sin dobleces. Y que también a través de Juan, nosotros cada uno al retratarnos a la par suya, podamos ver, mis hermanos, esa gracia también que debemos de lucir para otros. Y es aquí donde continúa la expresión de ese Dios a través del escritor Juan en los versículos 9 y en el versículo 10. Por eso es que el título que ahora le dimos al mensaje es este: a la deriva. ¿Sí? Así, quedar varado o a la deriva. Espero que ese no sea el caso de ninguno de los que estamos acá. Y que los que lo están, entonces vean hoy su oportunidad para venir y darse en el esfuerzo de rescate que Dios hace por ellos, tanto los que estamos aquí como los que nos están oyendo. Mire lo que dice el versículo 9, porque el versículo 9 nos trae el primer principio, y ponga su mirada allí donde dice Juan en el versículo 9: aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. El primer principio lo tiene a la vista. El primer principio es: la gracia siempre es motivo de algo bueno. La gracia, mis amados hermanos en Cristo, iglesia, cuerpo del Señor, los que confesamos, los que decimos que hemos puesto nuestra fe en Él, oiga, lo que Juan saca del corazón de Dios es que la gracia siempre tiene que ver con algo bueno. Es que en ningún lado de la escritura la gracia tiene que ver con algo malo. Es que lo que Juan nos está diciendo es que la gracia nunca connota algo malo o algo negativo. La gracia siempre va a connotar algo bueno que no se merece. Y es que la intensidad de Juan al escribirlo es porque guiado por el Espíritu Santo, vaya si no le sabe captar a ese Espíritu Santo lo que Dios tiene en su corazón para el ser humano, ¿no es cierto? Es que ya en los versículos desde el principio Juan ha dicho que ese verbo que es Dios, que es creador, también es vida y que también es luz, y esa luz quiere hacerla resplandecer. Es que esa luz desde la eternidad también quiere que esa luz brille aquí en la tierra. Y es por eso que Juan es bien exquisito, es bien explícito al decir que esa luz verdadera venía a este mundo. Y lo que Juan entiende por el Espíritu Santo guiado por él es que la gracia, mis hermanos, se nos muestra en la encarnación del Dios Hijo.
Y es ahí donde empezamos a ver los detalles en el verso 9, porque dice, aquella luz, esa que se ha referido desde su eternidad y que la ha sabido plantear en los primeros versículos, esa luz, y note el calificativo ahí, esa luz es verdadera. Es una luz verdadera, lo cual supone, de entrada, debemos de tenerlo porque lo hemos de ver en un momento. Es que el hecho de que Jesús, esa luz eterna, sea verdadera, mis hermanos, connota también otra cosa. Y es que supone el que hayan otras luces que no lo son. Supone así, por simple lógica, que si Él es la luz verdadera, supone que hay luces que son falsas. Supone que tiene luz falsa. Otras cosas que nos distraen. Y aquí cuando habla de luz verdadera, es esa luz, fíjese, Jesús no refleja la luz del Padre. Jesús no refleja la luz del Padre. Jesús es la fuente, por ser Dios, Jesús es la fuente. Y para que tengamos una idea de lo que pues se sabe, ¿no? La luna no tiene luz propia. La luna sí refleja la luz del sol, ¿ya? De igual manera, mis hermanos, cuando hablamos del sol, el astro rey, ¿ya? Oiga, ¿qué es? ¿Qué es un fósforo? ¿Qué es un fósforo comparado con el sol? No es nada, no es nada, se apaga. Y lo mismo sucede con la luz del Señor, con la fuente de la luz, con el que es luz. Porque esa luz, mis hermanos, el sol, miren, el sol es un fósforo comparado con la luz. Y vaya si Pablo no lo supo decir a Timoteo, ahí en el capítulo 6 de su primera carta, verso 16, Pablo va a decir al inmortal, al único, dice Pablo, que tiene inmortalidad, a ese que vive en su luz infinita, allá en su privacidad de luz, ahí en esa fuente de luz existe Dios. En esa luz que Él sabe tener, gustar y también compartir, es que Jesús tiene luz propia. Jesús no depende de la luz de nadie. Jesús es la fuente de luz. Y así como el sol, hermanos, es un fósforo comparado con esa luz eterna, entonces nosotros podemos ver hasta dónde es el alcance de Jesús al mostrarse como la luz. Qué tremendo, ¿no? Y es Pablo entonces el que nos ha sabido decir que Jesucristo también es luz. Y lo interesante es que en el contexto ya hemos visto la vida de Juan. Y es Juan del que se dice que hubo un hombre llamado Juan que vino para dar testimonio de la luz. No era él la luz, Juan no era la luz, aun cuando el pueblo lo tomaba como un hombre realmente trascendental en su tiempo. Aun cuando Juan se le paraba enfrente a cualquiera, el hombre podía tener una voz y una palabra de autoridad, oiga, delante de cualquiera. Y como dijimos de Juan el Bautista, ¿no? Este decía lo que decía y lo que hacía falta, sea quien sea. Y entonces lo tomaban como una lumbrera y Juan mismo tenía que hacer aclaraciones. No, yo no soy el Cristo. No, yo no soy la luz. No, yo no soy el profeta. Y si usted revisa el versículo 8, precisamente esas son las palabras de Juan el Bautista. Allí en el versículo más adelante va a decir, no, yo no lo soy. Yo solamente soy aquel que lo anuncio por anticipado, pero Él es la luz. Jesucristo es la luz. Y saben, mis hermanos, hablábamos de luces extrañas, ¿no? Porque dice que esta luz es verdadera, es genuina. Esta luz no se termina. Y comparado con otras luces, porque esta luz verdadera, su palabra es verdadera. Su palabra es verdadera, su vida es verdadera. No podemos esperar de este Cristo ninguna mentira. Él no puede tener esa facultad de mentir, solamente de decir la verdad. Y entonces, Jesús no va a andar con trucos. Jesús no va a andar con engaños. Jesús no va a andar con chantajes. Jesús no va a andar con imposiciones.
Jesús no va a andar con manipulaciones como lo hacen los políticos, ¿no? Que nos compran a usted y a mí los votos bien fácil. Simplemente le dan su canasta de comida y usted ya está vendido con el voto, ¿no es cierto? Hablábamos ayer en la mesa, en el desayuno de hombres. Todos los políticos son así. Es que yo te doy porque yo quiero tu voto. Te confino a que tú votes por mí. Y ahora la cosa resulta más fácil. Te doy un lápiz y una gorra y ya está. Punto ganado, ¿no? Jesús no es así. Jesús va a decir la verdad, cueste lo que cueste. Y cuando venimos a este principio de que Él es verdadero y que es genuino, mis hermanos, es porque también la luz expone la realidad de cualquiera. La realidad de cualquiera se puede ajustar a su palabra. La realidad de cualquiera en oscuridad, entonces esa luz verdadera puede descubrirla, lo oculto, puede descubrir y disipar la oscuridad de tal manera que cualquier persona puede adecuarse a esa verdad que Él tiene. ¿Sí se da cuenta? Entonces venimos con este Juan, ¿no? Acá. Él es la luz verdadera, genuina. Es que el Señor, mis hermanos, Él no tiene ninguna pretensión falsa para nadie. Nos dice la verdad tal cual es. Y oigan, muchas veces tenemos que oír verdades que nos afligen, verdades que nos afligen, verdades que nos entresecan la garganta, verdades que nos hacen sufrir quizás por largo tiempo. Yo le pregunto, ¿qué tal si usted al ir donde el médico y que le ha sospechado algo y que le ha mandado a hacer exámenes y que a la hora de tener esos resultados dice allí el examen de que usted tiene un tumor maligno en los pulmones? O que el tumor maligno lo tiene bien metido allá en el páncreas. O que ese tumor maligno lo tiene pero bien sembrado ahí en el cerebro. ¿Cómo le suena a usted esa noticia? Dura, ¿no? Sí, pero ¿qué tal si el doctor le dice, pero ¿sabe qué? Lo podemos remover. Su tumor es operable. O su tumor lo podemos tratar. Dígame, ¿cómo se siente usted? Ahora, exactamente eso es lo que está diciendo Juan. Es que la verdadera luz pone en evidencia la oscuridad del pecado. Ese pecado con que nadie puede lidiar por su propia cuenta. Es que nadie puede manejar semejante cosa. Y sabe, lo único que el ser humano puede hacer con su pecado, ¿sabe qué es? Y dígame usted si no es cierto, porque le aseguro que ha sido su experiencia, porque también ha sido la mía y porque esa ha sido la tendencia del ser humano desde siempre. Es que el ser humano no puede tratar con su pecado. ¿Y sabe qué es lo que hacemos? Lo que hacemos todos con el pecado, con nuestras faltas, es simplemente sentir remordimiento. Sí, estuvo mal lo que hice. Sí, hasta ahí llega la sinceridad. Sí, no, realmente estuvo mal lo que hice. Claro que sí, nuestro estándar moral nos dice que está malo, ¿ya? Entonces, el remordimiento es simplemente sentirse mal por una acción cometida, por un pecado hecho. Nos sentimos mal. ¿Y sabe cuál es el problema del remordimiento? Que ya vamos a explicar, es bien distinto al arrepentimiento. Porque el remordimiento solamente es sentirse mal. Es que hice mal. Y muchas veces el remordimiento a lo que nos lleva es a negociar cómo nos sentimos. ¿Sí? Negociamos cómo nos sentimos. Y el remordimiento nos hace decir, bueno, es que al final de cuentas todos lo hacen. Y es así como nos autojustificamos. El remordimiento nos lleva a decir no solamente que todos lo hacen, es que también el remordimiento nos lleva a decir, no es para tanto. El remordimiento nos lleva a decir, es que ustedes son bien extremos. El remordimiento nos lleva a decir, es que ustedes son muy dramáticos. El remordimiento nos lleva a poner toda clase de atenuantes, ¿ya? Me siento mal, lo trato de justificar y entonces así quedamos varados y seguimos varados y a la deriva con nuestro pecado. Y entonces el ser humano es incapaz de tratar con el pecado.
Es que cuando nos exponemos a esa luz, entonces venimos al que sí sabe tratar, no solamente con el remordimiento. Es que Jesús quiere que no solamente nos sintamos mal con nuestro pecado, con las cosas que hacemos. Es que Jesús quiere que vayamos a ese nivel donde, además de sentirme mal, yo pueda venir al que sí puede tratar las cosas con arrepentimiento. Y arrepentimiento significa que yo me siento mal, pero también yo, Señor, vengo, te pido perdón. Y lo que diferencia el remordimiento del arrepentimiento es que hay un cambio. Hay un cambio por el que sí sabe tratar con el pecado. Y es por eso que la respuesta al pecado dice que esa luz verdadera venía a este mundo. Qué lindo, ¿no? Qué rescate. Qué rescate. Porque si no nos damos y nos entregamos a ese rescate, le voy a decir qué va a pasar. Entonces muchas personas se van a levantar por la mañana y se van a ir a acostar por la noche viviendo en culpa. Y la culpa y el pecado y la vergüenza y todo eso van a ser grilletes en las manos y grilletes en los pies y grilletes en el cuello. Y entonces va a ser la culpa y el pecado dominando a la persona. Y por eso es que Jesús también tenía razón. Allá en el capítulo 8, por cierto, de Juan, en el versículo 34, Jesús le va a decir a estos hombres en incredulidad que no han sabido y porque no pueden tratar con su pecado. Jesús les va a decir: el que hace pecado, esclavo es del pecado. No pueden tratar, es que nadie. Y le voy a decir algo, hermanos. Sí, lo que nosotros podemos venir a darnos cuenta es que la encarnación, la luz verdadera que vino a este mundo, es la muestra del corazón de Dios en gracia para el pecador. Y si usted no ha tomado de veras una decisión seria por Jesucristo, pensando que solamente puede tener atenuantes, esa no es la respuesta de Dios para usted. La respuesta que Él le ofrece es a su Hijo, para no seguir varado y para no andar a la deriva. ¿Y sabe qué? Yo me doy cuenta, estuve investigando ciertamente. Estuve investigando cómo es que la oscuridad de la persona se va haciendo aún más penumbrosa, más oscura. Y aquí no se trata de una degradación, de ir de lo más oscuro a lo más gris y a lo más claro. No, es de ir de lo más oscuro a lo más oscuro y a lo más oscuro. En toda esta tendencia del ser humano, en donde trata de simplemente tener atenuantes paliativos. Y le menciono algunos. Esos complejos que tenemos, oscuridad. Por ejemplo, hablamos de la avaricia. La avaricia, hermanos, es ese deseo incontrolable por tener, por poseer. Hermana gemela también de la codicia. La codicia y la avaricia son twins, son hermanas gemelas que al fin y al cabo lo único que cuenta es lo que yo quiero. Complejos, como otros más, los complejos de inferioridad. Es esa persona que piensa que carece de algo, que no tiene talentos, que no tiene habilidades. Es esa persona que dice que en un mundo de estrellas, él nació estrellado. Complejos. No se percatan de cuánto valen para Dios. Y yo sé solo para comenzar con unos cuantos, espero que no se aburra, pero hablamos de los sentimientos de culpa, por ejemplo. La culpa, en donde la persona siempre tiene pensamientos negativos. La culpa que lleva a la persona a estarse siempre quejando. En ningún momento se le aparece por ahí algo de agradecimiento. Pero es que la culpa hace de la persona un esclavo, ciertamente. Y que hablar, miren, de todos los complejos que hay, también encontré otro, el complejo al éxito. El complejo al éxito. Hay gente que le tiene miedo al éxito. Tiene miedo de la envidia que otros pueden tener porque es exitoso. Tiene miedo de no saber manejar el éxito. Tiene miedo de perder su privacidad por el éxito. Es que cuando hablamos de los complejos que el ser humano tiene, vaya si no son muchos, ¿verdad? Ahora, la cosa es mucho más profunda.
Es que dijimos que va de lo negro, a lo más oscuro, como decir esos otros trastornos de la ansiedad. Trastornos, estrés, angustia, deterioro emocional, ataques de pánico, trastornos fóbicos, gente que tiene fobia social, gente que tiene fobia a espacios abiertos, a espacios cerrados, sentimientos de ira, fatiga emocional, trastorno obsesivo compulsivo, problemas del sueño, trastorno bipolar, trastorno depresivo. Y eso es porque, oiga, si queremos agregarle más a la lista, están esos otros trastornos de la conducta alimentaria, ¿no? Estos que son anoréxicos, estos que padecen de bulimia, estos que se refugian en la comida. Y le seguimos también. Y entonces podemos hablar de esos trastornos psicóticos, ¿ya? Esos son en donde la gente pierde el sentido de la realidad. Esa gente también que es delirante, que tiene paranoia, ese sentido de persecución y que me están observando y que me quieren hacer algo. Es que estamos hablando de gente esquizofrénica. Hermano, ¿se da cuenta de la oscuridad que quizás usted también ahora con todo esto se le olvidó o le recuerdo que tiene que tomarse la pastilla? Todo eso con que el hombre no sabe tratar. Y lo único que hace la ciencia es darte atenuantes. Lo único que hace es darte atenuantes. Yo no sé si comprendemos bien esa palabra, pero un atenuante es simplemente algo que te dan y que te disminuye la gravedad de tu verdadero problema. Simplemente atenuantes, luces extrañas. Pero la luz verdadera es así. La luz verdadera es la que nos abre el entendimiento, nos trae a la claridad de decir, no, yo no puedo con esto. Y mucha gente que batalla con su conducta diaria, como lo dije, ¿no? Se levantan así y se van a la cama otra vez y vuelven a vivir el ciclo de vida, de tormento, de culpa, de vergüenza. Cuando el Señor dice, yo quiero cambiar tu culpa en paz. Quiero cambiar tu ansiedad en sosiego. Yo le quiero decir a tus tormentas interiores, como el Señor le dijo desde la barca, esa tormenta, no, calla. ¿Cuáles son nuestras tormentas? La luz verdadera venía a este mundo. Hermanos, eso se llama encarnación. Y esa encarnación para Juan significa gracia. Y la gracia siempre tiene que ver con algo bueno. Nunca en toda la Biblia y en toda la historia de Dios y del mundo, nunca la gracia tiene que ver con algo malo. La gracia siempre nos va a mostrar el corazón de Dios. Y por eso es que Él lo envía en carne para rescatar al ser humano de su miseria. Es que no hay otra palabra para llamarle. De la miseria del pecado. Esta luz verdadera no nos ofrece espejismos. ¿Se da cuenta? Miren, es interesante, pero el espejismo es un fenómeno que tiene que ver con luz. El espejismo se da por esa reflexión de la luz en diferentes densidades del aire. Y aquello que parece real, cuando usted se acerca, se da cuenta que no es cierto. Ese es un espejismo. Y mucha gente persigue espejismos. Y mucha gente busca espejismos. Cuando lo que Cristo ofrece, yo soy la luz del mundo. Yo te puedo cambiar. Yo te puedo hacer que tu historia sea distinta. Hermanos, pensamos en esto. Y es esto lo que el Señor quiere que nosotros tengamos. La pregunta es, ¿de veras tienes esa luz verdadera en tu vida? Espero que sí. Porque mis hermanos, el tenerla no es solo por tenerla. Y el tenerla no es solo porque, bueno, entonces ya evité el infierno. No, no es solo por eso. Es porque también Dios nos hace misión con su luz. Nos hace ser misión a otros con su luz. Y saben, yo les traigo esta foto. Porque el domingo anterior hablábamos de establecer puentes. ¿Cómo estuvieron sus puentes esta semana? Y no me diga, oiga, porque una cosa sí le voy a decir bien claro.
no le voy a animar a usted a algo que yo mismo no esté dispuesto a hacer. Pero, ¿cuáles fueron sus puentes esta semana? Solo para poner en práctica lo que ya hemos traído y estamos viendo ahora. Le voy a decir qué fue lo que deliberadamente yo me tuve que hacer. Y no es para avergonzarlo, y no es para imponérselo, y no es para que usted se sienta obligado, no. Es para que todos juntos entendamos qué es tener la luz. Les dije, ¿no? Que iba a venir y que iba a llevar mis zapatos allá a la tienda de la Whittier, pero cambié de opinión. Entonces lo que hice fue el miércoles, me vine más temprano y en toda esa línea de casas empecé a contar. Solo del lado exactamente del parqueo de atrás de la iglesia hay 5 casas y me fui una por una en la sexta. Y rodeé también en la quinta. Y solo aquí en el frente tenemos 5 casas. Y mientras caminaba orando, escuché voces de niños allí. Y cuando me pasé por la quinta, fui contando 1, 2, 10, 11, 12, 14, 15. Y encontré casas que son portones de otros apartamentos allá interiores. O sea que solo en este pequeño perímetro tenemos una barbaridad de familias. Y entonces me encaminé y orando, rondando en oración el lugar. Y después me fui allá a la esquina, allá a la esquina, y conocí a Evelyn, una de las señoras que trabajan en uno de los puestos de comida ahí. Resultó ser salvadoreña, de Santa Ana, ¿ya? Y entonces me presenté y le digo, yo soy el pastor en español de la iglesia que está aquí. ¿De veras? Sí, sí. Y platicamos un rato, ella estaba trabajando, tirar puentes. A mí no me diga que usted no puede. Y después cruzo la calle y en esta otra esquina, justo aquí de la calle donde estamos, por la parte de atrás, allí conocí a Lavash. Lavash, hablando en perfecto español, pero con acento extranjero, claro que sí, pero hablándome en español en su puesto de comida también. Por cierto, el nombre del negocio suyo es Más Taquitos. Y me mostró, en su celular me mostró el menú. Y de veras que se miraba bueno. Y él está por temporadas nada más aquí. Porque cuando no está él, viene otro más y otro más. Y así se están rotando, tirando puentes. Hermanos, yo no voy a traer gente de La Verne, ni voy a traer gente de Glendora, ni de San Dimas. Pero sí yo puedo tirar puentes en mi comunidad aquí alrededor de la iglesia. Es que no me puedo creer, óigalo, no me puedo creer que la generación de cristianos de esta época, de esta iglesia, tengan que transcurrir otros 100 años para decir, bueno, y estos al fin y al cabo tienen 100 años y se han acercado a la comunidad, siquiera. Y eso se lo voy a decir al pastor Sebastián también. Porque no estamos para entretenernos aquí. Si nos queremos entretener, entonces ¿saben qué, hermanos? Búsquense otro pastor. En serio, búsquense otro pastor. Porque ser iglesia con misión. Y porque la gracia me ha sido dada en cantidades industriales inimaginables, lo menos que yo puedo hacer es, hombre, queremos conquistar el mundo, ¿no? Pero empecemos cruzando la calle. ¿Y sabe qué? ¿Cuál es mi próximo desafío? Mi próximo desafío es que el miércoles yo me voy a venir temprano otra vez, voy a traer 10 cajas de galletas, voy a tocar la puerta, ya no solo rondar, voy a tocar la puerta, voy a saludar a quien me salga a saludar y le voy a decir, soy el pastor de la iglesia y nos da gusto ser sus vecinos y dársela. Hasta ahí, tirar puentes. A mí no me diga que no puede. Y hermanos, una aplicación acá. Sigue construyendo tus puentes, tira puentes. Miren, si lo único que te pueden hacer es que te tiren la puerta en la cara y sigue construyendo tus puentes esta semana. ¿Por qué? Porque cuando tiramos puentes nos acercamos a la gente para acercarlos a Dios. Esa es la misión de la iglesia. Así es como me entiendo yo ser miembro de esta iglesia. Así es como entiendo más allá
de eventos. Y por eso es que hoy, después del culto, lo que sigue es cómo yo puedo ser más efectivo para compartir mi fe en Jesucristo a otros. Así que quédese, sí, quédese y aprendamos y crezcamos juntos. Pedro, Juan, Pablo y todos los demás así lo entendieron. Y saben, hermanos, Juan ahora nos lleva a un segundo principio en el versículo 10, porque nos ha dicho, ¿no? Sí, nos ha dicho que la gracia siempre tiene que ver con algo bueno. Y en el versículo 10 va a decir algo más. Mire lo que dice ahí. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. ¿Cuál es el principio ahí? El principio que Juan nos da, mis hermanos, es este. Es que la gracia siempre propone la restauración de lo atrofiado. La gracia siempre propone la restauración de lo atrofiado. Para muestra un botón, miren hermanos, mírenme, para muestra un botón, usted mismo. La gracia siempre propone la restauración de lo atrofiado y cada uno tiene un testimonio convincente de ello. Ahí entonces Juan nos lleva a que nos demos cuenta de la gran tragedia que ocurre acá a diario. Y la tragedia, hermanos, dice que en el mundo estaba. Y note cómo 3 veces Juan menciona la palabra mundo ahí. 2 veces tiene que ver con lo que es realidad, con lo que existe, con lo que fue creado, con el mundo tal cual lo conocemos, pero una vez tiene que ver con también la humanidad. Al mundo, en el mundo estaba todo lo que fue hecho. Y va a citar lo que ha dicho ya en el versículo 3, que Él es creador. Pero ese creador dice que en el mundo estaba. Siendo el creador, se hizo parte de su creación porque vino a este mundo. Y estando en este mundo, hermanos, dice que el mundo no le conoció. Y fijémonos bien en la progresión, por favor. Porque en esta progresión, oiga, el mundo no le conoció. Esa es la tragedia humana. Sí, en general, y la tragedia personal de cada quien. Muchas veces queremos ver el macromundo, pero nos olvidamos del micromundo, mi persona. Y la gran tragedia de muchas personas en lo particular es que no le conocen, aún a pesar de la evidencia. Ahora, Juan está diciendo, no le conoció. ¿En qué sentido no lo conoció? No lo conoció no porque no se haya dado a conocer. No lo conoció no porque fuera insuficiente. No lo conoció por falta de oportunidad. No lo conoció porque el hombre voluntariamente decidió rechazarlo. ¿Se da cuenta de lo trágico? De veras que esto es tragedia. Miren, es tragedia pura. Y quiero que vean esta otra foto. Porque muchas veces nosotros pensamos que el hombre es tan retrasado que a veces ponemos al hombre dentro de lo prehistórico, ¿verdad? O pensamos que no, esto solamente puede pasar allá en lo último del planeta Tierra, donde la gente apenas se viste y apenas tiene noción de la civilización. Pensamos que solo en lugares remotos sucede. No, óigalo. Es el diario vivir del hombre moderno. ¿De qué estoy hablando? Estoy hablando, hermanos, que el ser humano, en vez de buscar al Creador, busca la creación. Busca cosas. Y le voy a contar algo que pasa en la ciudad de La Paz, allá en Bolivia. Tienen su fiesta como la tenemos en nuestras ciudades, en nuestros pueblos, en nuestros países. Pues ahí tienen una fiesta tradicional. Y la fiesta tiene que ver con que la persona tenga un deseo. Y la celebración, el ritual consiste en que cada quien toma una piedra. Y entonces la piedra la coloca ahí y le da de martillazos. Y si la logra romper en una primera ocasión la piedra, entonces eso quiere decir que su deseo se le va a cumplir. Que si le da y no le da, no le resulta la primera, pero que le resulta la segunda, entonces ¿qué? El milagro le va a ocurrir la mitad nada más. Bueno, pero que le da la primera y le da la segunda y no le resulta, pero que le da la tercera y sí, entonces significa que otra cosa relacionada con su deseo le va a suceder.
Y usted me va a decir, no, pastor, usted ya está jugando con... No, le estoy hablando de lo que pasa en la capital de Bolivia, La Paz. Y podríamos pensar y estar equivocados de que eso tiene que ver con zonas rurales, con gente no educada, no escolarizada. No, este es el diario vivir del hombre moderno, quizás más de lo que pensamos. Porque venir, hermanos, a darnos cuenta de qué sucede con sus vecinos, amigos, familia incluso. Oigan, son personas que buscan cosas, que le atribuyen a cosas espíritus. Eso se llama animismo. El animismo tiene que ver con la creencia de que objetos adquieren espíritus y que entonces esta silla puede tener un espíritu y adoran a esa silla. Le otorgan divinidad a cosas. El ser humano se fija y adora la creación en vez del creador, ¿ya? Y no solamente eso, también, oigan, se convierten en sincretistas. Y usted pregunta, ¿qué es eso? Sépalo, hermano, porque usted debe saberlo. Ser un sincretista es la mezcla de creencia religiosa con otras clases de creencias, con otras clases de luces, con otros espejismos, comparado con la luz verdadera. Y le voy a mencionar algunos cuantos. Usted ha oído de gente que se encuentra una moneda y la toma y dice, wow, sí. Porque en el pensamiento de esa persona está dinero, llama dinero. Y el dinero a muchos aquí mismo se los puede estar comiendo vivos porque le dan tanto interés y reservas y celo con su dinero que hasta para darle a Dios, oiga, hasta para darle a Dios se vuelven recelosos. Pero qué decir de un amuleto, ese amuleto para atraer la suerte. O qué decir de esa pulsera, es que con esta pulsera yo me protejo de algún mal de ojo que alguien me quiera hacer. Es que con esta pulsera yo le doy equilibrio a mi ser, a mi cuerpo, a mi mente, a mi alma, a mi espíritu. Y entonces pare de sufrir también, ¿no? O cualquier otra práctica. Levantarse con el pie derecho. Levantarse con el pie derecho o vestirse de alguna forma. Cábalas, como dicen otros. Luces extrañas, luces que se pierden, luces que se acaban, atenuantes donde no encuentran respuestas. Y hermanos, esa mezcla de creencias, y no estamos hablando de gente ignorante, estamos hablando de gente profesional, gente competente en su campo, gente competente en su área de trabajo, gente inteligente, gente, en fin, destacada, donde no hay ninguna diferencia entre él y alguien ignorante. Pero aquí Juan nos dice, ¿no? En el versículo 10, y el mundo no le conoció. Aquí estamos nosotros ahora. Porque hermanos, entonces, ¿a qué vamos? Si es que no podemos ser voceros de esta gracia que Dios nos permite en el privilegio al rescatarnos de nuestra vana manera de vivir. Una aplicación de esto es, hermanos, publica el evangelio, públicalo. Es que públicalo, simple. Y digo, ¿cuál es el miedo? Porque así iluminas el camino de otros. Y le puedes mostrar en cuánta oscuridad. La única manera de hacer referencia a la oscuridad de nuestro pasado es para ver cuánto brilló la gracia de Dios en nuestra vida, dándonos a su Hijo. La verdadera luz disipa todas esas luces. Y entonces aquí Juan nos lleva a una conclusión. Hermanos, muchos siguen varados, siguen a la deriva. Y como lo dijimos el domingo anterior, callados. Guardan silencio de eso que no se lo quieren decir a nadie, pero de esa trampa y de esa cárcel interior, de esas tormentas invisibles que no se pueden aguantar. Todo eso es lo que vive la gente allá afuera. ¿Para qué? Nosotros vayamos y les expongamos que la luz vino a este mundo para así tratar con su problema, porque Jesucristo es la respuesta a la tragedia del hombre. La verdad a vivir es esta: solo la luz verdadera cambia la tragedia
en que vive el hombre. Solo la luz verdadera cambia la tragedia en que vive el hombre. Así es que, hermanos, a lo que sí le animo, si usted se quiere venir a las 5 de la tarde el miércoles aquí y me acompaña a visitar a los vecinos, pues véngase. Y ya basta de bla, 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 que 100 años, que 150 años, que 200 años. Ya basta de bla, bla, bla. Y que podamos iluminar el camino de la gente. Oramos. Padre, muchas gracias por este pueblo tuyo, Señor. Redimido solamente por esos méritos preciosos de tu Hijo. Señor, gracias porque nos diste todo, Señor. Nos diste todo y queremos también ser iglesia en misión. Contarle a otros, Padre, de que también pueden encontrar respuesta en tu Hijo. Que sea un rescate, Señor, tuyo, a plenitud, en perdón y en salvación, en restauración, Señor, tanto como lo has hecho con nosotros. Pero pedimos que tú nos uses, Señor, que tú nos permitas bajar esas gradas donde vivimos, que tú nos permitas subir esas gradas donde vivimos, de buscar a la gente, de cruzar la calle aquí mismo en nuestra comunidad, Señor, para acercarnos a ellos en sus tormentas, en toda esa oscuridad, decirles y guiarles a donde está la luz tuya, Señor, en tu Hijo. Que tu Espíritu Santo nos redarguya, Señor. Que tu Espíritu Santo nos convenza. Y que tu Espíritu Santo nos mueva a cumplir con lo que tú nos has dejado para que otros vengan al conocimiento de la verdad. Gracias, Señor, por esa gracia maravillosa tuya que todavía la seguimos entendiendo. ¿Cuánto más tienes para darnos y usarnos para tu gloria? Muchas gracias, Señor. Así te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Mis hermanos, que Dios nos bendiga. ¿Qué sigue? Sigue la clase en este momento. Le animo a que no